cómo yo entré al talent pool, al pool de 100 ejecutivos expatriados que tenían las oportunidades para poder crecer dentro de la empresa. Y es así como me convierto en el vicepresidente comercial de las operaciones asiáticas de Tisalat. Cuando yo me casé con ella, el día que yo la pedí, yo le dije, ¿estás dispuesta a casarte con una persona que está buscando una carrera internacional? Y literalmente le dije eso, una persona que podría llevarte a vivir a China. Y ella me dijo que sí. Entonces, advertida estaba. Guyana sí fue una experiencia con muchas anécdotas. Y la anécdota más resaltante fue que fui como consultor externo y terminé siendo director comercial de la empresa, pero externo, o sea, una locura. Y los objetivos siempre tienen que hacer saltarte de la cama cuando te esas ganas de quiero ir a la oficina porque tenemos retos. El día en el cual tú te despiertes y no tengas esas ganas, algo está mal. Mi consejo le daría, muchos consejos, pero yo creo que el consejo que le daría realmente es emprende, ten un side business. Bienvenidos a otro capítulo de Acabana Podcast. En este capítulo tenemos a Carlos Mendoza Carrasco, ex gerente general de Convergia y actual chair de Vistage. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, Hansel, ¿cómo estás? Mucho gusto. Te agradezco por la oportunidad y estoy acá para las preguntas que creas conveniente y te felicito por Acabana. Yo creo que es un espacio que se necesita en el mundo de redes sociales y te deseo lo mejor de los éxitos. Gracias por la invitación. Dale, muchas gracias, Carlos. Y bueno, quiero iniciar con los comienzos de Carlos. Vamos a ir. Estoy en la de Lima, la misma alma mater que yo. ¿Por qué industrial ahí? Bueno, es una buena pregunta, la verdad. Tú sabrás mejor que yo por qué hemos escogido ingeniería industrial, ¿no? En el mejor alma mater de ingeniería industrial del Perú, creo yo. No, bueno, hay buenas facultades, definitivamente, pero uno saca la cara por el alma mater siempre, ¿no? ¿Cómo escogí ingeniería industrial? A ver, yo desde que estaba en los últimos años del colegio, me quedaba clarísimo que yo para la parte de letras no funcionaba. Mis habilidades que iba desarrollando dentro del colegio iban mucho por el lado de la parte de ciencias puras, química, biología. En algún momento se me pasó por la cabeza estudiar algo más afín hacia ese lado, pero tenía muchas habilidades analíticas, sobre todo en la parte de números, ¿no? Entonces, bueno, terminé como ingeniero industrial y la verdad que me ayudó muchísimo la formación de ingeniero industrial, sobre todo en la de Lima, que le dan, no sé cómo es ahora, pero en ese momento nos daban muchas herramientas de gestión, nos daban muchas herramientas de ingeniería comercial y obviamente el foco de la facultad era la parte de industria, ¿no? En enseñarnos diversas industrias, la parte de producción, línea de producción, planeamiento y control, cosas que ya debes haber pasado igual que yo, y esa formación es muy rica y eso te abre muchas puertas y te hace entender la diversidad de industrias que podemos tener acá en el Perú y a nivel global también, te lo digo. Es demasiado versátil, te ponen cosas de todos lados. Y de ahí, tu primer trabajo fue en IBM. Sí, en realidad yo entré a IBM como practicante en el año 95. Es lo típico que uno busca cuando ya estás entrando a los últimos años de facultad. Para graduarte necesitas los créditos de prácticas preprofesionales. En ese momento habían 3 empresas que eran las que todos nos peleábamos por practicar, ¿no? Era IBM una de ellas, la segunda era Procter Gamble y la tercera era Abacus. Claro. Uno, porque te daban un buen sueldo mensual de practicante que estaba por encima del mercado. Segundo, porque eran empresas muy grandes que te daban línea de carrera. Y tercero, porque los que ya salían de las prácticas te contaban, te dabas cuenta que salían con un valor agregado. Y eso los hacía muy atractivos. Habían otras empresas, obviamente, que solicitaban practicantes a la facultad y también era muy interesante. Muchas eran empresas con líneas de producción, un poco más acorde a la línea de la Facultad de Ingeniería Industrial. Pero yo postulé IBM porque me atraía mucho este tema de la tecnología. Me salió publicado el aviso y postulé y fui uno de los afortunados. Realmente yo te digo honestamente, fui muy afortunado en que IBM me tomara como practicante y las prácticas eran de 6 meses y me terminé quedando 2 años. Y pasando de IBM pasaste a Coacin, pasaste de estar saliendo de la U a liderar el lanzamiento de un producto. ¿Cómo se dio ese paso? Porque también pasabas de una gran empresa gigante a nivel mundial a una empresa que entiendo es más pequeña. Sí. En ese momento IBM, obviamente es una corporación global, sigue siendo una corporación global. Yo lo que quería y me convencí dentro de IBM que lo que yo quería era una carrera comercial. Había estado apoyando a los vendedores y los vendedores para IBM pues son, wow, los vendedores. Es un nivel de consultor, un nivel de vendedor bastante alto, con un conocimiento de tecnología, de gestión, de manejo de clientes, postventa, preventa, brutal, que tú decías, yo quiero ser como ellos. El profesionalismo es lo que vieron. Sí.
es un nivel de vendedor a un nivel de conocimiento y de gestión muy alto, muy profesional. No estoy diciendo que el resto de vendedores en otras empresas no lo sean, no, pero esa venta era de muy alto nivel. Entonces, no había una oportunidad para entrar como vendedor. Entonces, al cabo de 2 años, cuando ya me estaba graduando, un amigo de la facultad entró a Coacin como jefe de ventas. Él ya venía con alguna experiencia de venta de hardware y software en la parte de cómputo, en la parte informática, y me comenta de Coacin y me dice: vente a trabajar conmigo, hay que formar un área de ventas y vamos. O sea, tú has estado en IBM, tienes conocimiento de tecnología, tienes conocimiento de provisionamiento, de órdenes de compra, vamos a hacer algo bonito. Entonces acepté y dije: voy a empezar a crecer en una empresa más pequeña, pero como vendedor. Pero en realidad el puesto de vendedor no duró más de 3 meses porque hubo la necesidad de tener un jefe de producto para la parte de videoconferencia que se necesitaba por el tema de las empresas que se estaban privatizando, las empresas que compraban, las empresas públicas, eran empresas transnacionales, necesitaban comunicación con casa matriz y la videoconferencia era vital porque todo se hacía por larga distancia, era excesivamente caro, y segundo, también a la misma vez ellos necesitaban ver a las personas, ¿no? Interactuar vía video. Entonces me ayudó mucho el tener inglés como mi segunda lengua. Ya comencé a trabajar con el gerente general de Coacin, con mi amigo también que estaba como jefe de ventas, y había que viajar a Estados Unidos, había que traducir todos los materiales comerciales de marketing para poder lanzarlo, y así fue como lanzamos el servicio de videoconferencia en redes LAN y también en redes digitales de telefonía digital. Siempre estar preparado. Son las oportunidades que se presentan, Ya. ¿no? Y uno ya estando joven, recién graduado, a veces tienes que poner en la balanza el riesgo de hacerlo. Si tu pregunta iba más que nada: oye, has dejado una empresa global, en ese momento, No. una empresa americana, ¿no? O sea, en realidad sí, obviamente, yo podía haber continuado de repente en IBM con una de las empresas de IBM que trabajaba para IBM Corporación, que le daba todos los servicios, pero decidí intentar por la venta, mi primera experiencia en venta. Ya mi padre por formación me había dicho siempre que hay que empezar de abajo y hay que ir construyendo de los peldaños en la escalera para llegar lo más alto que uno quiere proponerse llegar. O sea, mi comentario iba a tu paso de vendedor a jefe, que se dio en 3 meses, como mencionas. La clave fue estar preparado con el inglés. Se dio en 3 meses por una necesidad específica, ¿no? Al final es una jefatura de producto, pero que al final también era una jefatura de ventas porque yo tenía que también vender el producto. El gerente de producto en este lado del mundo hace todo. En una entrevista mencionaba que el gerente general de Firstcom pasa a Bell South y en el proceso de Jala. En ese momento, ¿qué vio en Carlos? Lo mismo que vio el gerente general de Coacin cuando pasó como vicepresidente comercial a Firstcom. Firstcom era una empresa extranjera que fue la primera que se enfrentó a Telefónica cuando se liberó el mercado de telecomunicaciones acá en los 90. Se estaba atendiendo una red de fibra óptica a nivel de Lima, a nivel nacional, y él pasa como vicepresidente comercial, y a las semanas que pasa me llama y me dice: mira, me vende la idea de Firstcom y me dice: acá esto es una empresa transnacional, opera en varios países, necesito armar un equipo comercial y me gustó la experiencia de trabajar contigo con el tema de videoconferencia, y yo sé que tú estás buscando una carrera comercial, ¿no? Entonces no me tuvo que convencer muchísimo y di el salto, y la verdad que se convirtió también en mi mentor. Me enseñó toda la base de telecomunicaciones, trabajar para un operador, vimos el tema de larga distancia, me convertí en el gerente de producto de larga distancia al inicio en Firstcom, lanzamos a larga distancia, competimos contra Telefónica, había la modalidad de suscripción y se tuvo que formar toda una unidad de negocio para poder salir a competir. Aparte, obviamente, en la parte de conectividad, internet dedicado, en fibra óptica, líneas dedicadas, etcétera, que fue parte también del aprendizaje y de la venta que hice también, pero me enfoqué más en la parte de larga distancia. El gerente general de Firstcom en ese momento, el jefe del ex gerente general de Coacin, tuvimos que trabajar juntos porque Firstcom duró muy poco como empresa, porque inmediatamente AT&T, el monstruo de las telecomunicaciones en Estados Unidos y a nivel global, le echó el ojo a Firstcom y terminó comprándole. En el proceso de compra, obviamente hubo el proceso de la debida diligencia, el due diligence, y vinieron de banca de inversión, y vinieron con los altos ejecutivos de AT&T acá, y nuevamente el tema era el inglés. Entonces se formó un equipo que tenían el inglés como segunda lengua y se necesitaba participación de 1 o 2 comerciales con el vicepresidente comercial para poder trabajar con ellos, y me pidieron a mí que por favor apoye, ¿no? Entonces eso fue un poquito el tema de trabajar directamente con el gerente general de Firstcom, y cuando él pasa a Bell South como vicepresidente de servicios integrados, que era la parte de servicios fijos, no la móvil, que era el enfoque de Bell South, él me llama y me dice: tenemos que empezar de cero. ¿Te gustaría venir a trabajar conmigo? Me hizo una propuesta y la verdad que me gustaba mucho trabajar con él porque era una persona que también traía muchísima experiencia en el mercado de tecnología y en otras industrias. Y el hecho de que alguien te diga: esto es para ti, quiero trabajar contigo, me ha gustado trabajar contigo, hagamos esto desde cero nuevamente, fue un reto y tomé la decisión. Ya a larga distancia estaba encaminado en AT&T y la verdad que de alguna manera me volví como un experto
algo que querían replicar y tomé la decisión y me fui con él. ¿Tuviste mentores desde etapas iniciales de tu carrera? ¿Consideras que eso fue clave? Sí, fue clave, fue muy clave. Definitivamente he sido muy afortunado de encontrar a lo largo de mi carrera muy buenos jefes, jefes que siempre aprendí algo de ellos. Aprendí de los éxitos y de los errores. Una de las cosas es, uno no llega al éxito si uno no fracasa. El número de fracasos hacen que tú llegues al éxito, porque siempre aprendes las lecciones de los fracasos. Y con ellos hemos tenido éxitos y hemos tenido fracasos, y de esos fracasos ha sido donde más se ha aprendido, porque la experiencia que tenían ellos hacía que uno pueda absorber realmente la forma en la cual ellos enfrentaban el fracaso y lo hacían en equipo. Y el éxito era compartido, es decir, esas son realmente las habilidades, esas competencias de líder. Tuve la suerte de tener jefes que eran líderes. Y ser líder no significa ser el gerente general de la empresa. Tú puedes ser líder en una unidad de negocio, en un equipo pequeño, en cualquier unidad dentro o cualquier área dentro de la empresa, pero esas son las cosas que uno busca en las personas en las cuales tú puedes aprender. Y yo tuve la suerte de tener varios mentores en varias etapas de mi vida. De ahí en BellSouth estuviste muy poco tiempo, ¿no? De ahí te pasaste a Ubasis, me parece. Estuviste menos de un año. Sí, cuando llegamos a BellSouth, estaba en la presidencia la persona que tomó la operación de Tele 2000 en ese momento, y BellSouth compra Tele 2000. No estaban creciendo en ese momento. Telefónica Móviles, que se llamaba en ese momento TEM, estaba creciendo mucho y estaba quitando mercado, y hubo un cambio en la estructura de BellSouth solicitada por corporación. Cuando llegó el nuevo presidente de BellSouth de Perú, no hubo mucha incertidumbre al respecto, pero él mencionó, tenemos que enfocarnos en la móvil, que es el core del negocio de esta empresa. Los servicios fijos van a coexistir, van a tener su importancia, pero ahorita el enfoque es la móvil, hay que darle vuelta al negocio móvil. Eso significa obviamente recorte presupuestario, no darle la prioridad que teníamos cuando yo pasé a trabajar. Y en esa reestructuración también hubo una reestructuración de áreas y todo. Sin embargo, yo no me vi amenazado. Tuve una conversación del equipo de redes fijas con él, donde él expuso que no había ninguna intención de cerrar el negocio, venderlo, sino que había que enfocarse en la móvil y había que mantener el nivel de negocio que teníamos a redes fijas. Se le bajó un poco la prioridad, ¿no? Un poco se le bajó la prioridad del proyecto, y es un poquito que me indispuso, para serte bien sincero, pero sin embargo estaba con trabajo, tenía un trabajo y tenía una responsabilidad. Sin embargo, eBasis se cruza de camino. Ya eBasis había estado contactándonos tanto en AT&T como en BellSouth para negocios mayoristas de telecomunicaciones, sobre todo para la parte de voz internacional, ¿no? Originación y terminación de las llamadas internacionales, enlaces satelitales, enlaces por una red de fibra a nivel global, etcétera. Y conocí al vicepresidente de Latinoamérica, que era peruano, pero que no vivía en Perú, vivía en Estados Unidos. Y en una conversación que él tuvo conmigo para avanzar con el negocio, yo le dije, mira, vamos a tener que dejar esto de lado, en stand-by, hasta que tengamos la luz verde de la presidencia y del comité ejecutivo para poder avanzar más con los negocios de redes fijas. Y ese día donde me dice, mira, yo estoy buscando a alguien en el mercado, ¿conoces a alguien? Y yo levanté la mano. Le dije, sí, levanté la mano. O sea, son esas oportunidades que se te presentan, y la verdad yo vi una oportunidad y levanté la mano y me dijo, ¿tú estás dispuesto? Y yo le dije, si puedo ser un candidato, ¿por qué no? Y fue candidato y me eligieron. Y conversé con BellSouth y ellos lo entendieron, no hubo ningún problema, y pasé a trabajar en eBasis como director regional para la región andina. La importancia de no quedarse callado, ¿no? No es tanto la importancia de no quedarse callados. Uno a veces está expuesto a muchas oportunidades y a veces no las lee. Y no es tan mal en no leerlas, porque por lo general tú estás enfocado en lo que haces, en tus trabajos, en tus responsabilidades, pero siempre hay que tener un momento en el cual tú tengas que analizar realmente si donde estás es lo que te apasiona, si donde estás es lo que te hace feliz. Yo siempre digo a mi equipo y me digo a mí mismo, el trabajo en el cual uno desempeña la función, sea de líder o no seas el líder de ese equipo, y los objetivos siempre tienen que hacer saltarte de la cama cuando te despiertas. Esas ganas de quiero ir a la oficina porque tenemos retos. El día en el cual tú te despiertes y no tengas esas ganas, algo está mal. Y por lo general, eso no te lleva a un buen final. Siempre tienes que estar donde te apasiona, donde hay un reto. Eso es como yo pienso, ¿no? Y eso siempre se lo transmito a mi equipo. Tener unos objetivos claros, tener un equipo del cual tú puedas apoyarte, un equipo del cual tú puedas confiar, y siempre tratar de que la gente esté motivada, tenga las cosas muy claras y darle todas las herramientas, también tener el lado personal. Y la comunicación es muy, muy importante dentro de un equipo. Y si eres el líder de ese equipo, con mucho más razón. El propósito. Vital.
En eBay sí fue la primera vez que dirigiste países. Me parece primero la región andina y después se te añadió el Caribe. ¿Cómo fue esa experiencia de dejar de ver simplemente tu país y salir y ver múltiples países? Fue una experiencia muy rica en el sentido de todas las experiencias que tuve tratando directamente con empresas de telecomunicaciones de otros países, con los reguladores de telecomunicaciones de otros países. Y Basis apostó mucho en mí porque yo no traía esa experiencia. Había en el mercado peruano otras personas que podían tener esa experiencia, sí las tenía, pero estaban en posiciones clave, posiciones mucho más altas y muy probablemente ahí Basis le hubiera tomado mucho más tiempo de encontrar. Sin embargo, yo sí tenía la base para poder convertirme en un director regional con el apoyo, capacitación y acompañamiento por parte del equipo ejecutivo de Basis. De hecho, primeros 3-4 meses yo viajaba con el equipo. Es decir, venía el equipo latinoamericano, el equipo de Estados Unidos para acompañarme a las reuniones, me acompañaban para abrir los negocios. Yo viajaba mucho a Estados Unidos porque el negocio en Estados Unidos estaba consolidado, acompañaba a los key account managers a las reuniones y veía cómo se desempeñaban, veía el discurso, veía cómo vendían, cómo lo enfocaban. Y eso me hizo aprender mucho hasta que ya después, en el cuarto mes, me dijeron, ahora tú vas por tu cuenta. Tienes todo el apoyo virtual porque estábamos hablando que yo estaba solo en Perú, tenía equipo de ingenieros en Brasil, en Argentina, Miami, en México, pero en Perú yo estaba solo. Y ya después sí, fuimos armando un pequeño equipo en Perú y en Colombia, ¿no? Para la parte regional. Pasado el año logramos los objetivos por encima, logramos los objetivos, pero también tuvimos un plus de lo que logramos y eso hizo que en base al trabajo que habíamos hecho en Andina, me digan, te damos Caribe, desarrolla Caribe. Ya había algunos negocios en Caribe, pero había que viajar constantemente, entablar las relaciones directamente y Caribe es un mercado emergente así como lo era región andina, entonces había mucha similitud y ahí fue donde tenía que estar entre Miami y Lima 50% del tiempo del mes, ya no solamente estar en Lima viajando en región andina. Fue una llegada desde que saliste de la universidad, un proceso muy rápido a tu primera dirección regional. Sí, y una de las cosas que los mentores siempre me decían eran que no me mareé. Eso te iba a preguntar, ¿te sentaste a pensarlo, estoy yendo demasiado rápido? O sea, en el lado positivo, claramente, porque es chévere avanzar Sí, súper. sí me puse a pensar cuando eBasis tuvo una etapa donde el negocio global no estaba creciendo y obviamente tuvo que haber reestructuraciones, reducción de personal. Yo no me había afectado, pero uno estaba ahí, el riesgo siempre existía, ¿no? Latinoamérica se redujo bastante, de 5 o 6 gerentes que teníamos se redujo a 3 nada más. México, la parte de Caribe con región andina y la parte de Argentina, Brasil, Venezuela, que no era parte de región andina para eBasis, la dejamos con 3 personas. Y ahí fue donde, bueno, después ya regresé a South. De ahí, de tu primera etapa, te fuiste a Reino Unido para hacer un segundo MBA. Ya tenías uno que habías hecho acá en Perú. Sin embargo, te fuiste a la Universidad de Manchester, un top mundial. ¿Por qué un segundo MBA? A ver, te pongo un poquito en contexto rápidamente. Yo regresé a South, tomé el cargo que había dejado antes de irme a Basis. Yo había mantenido contacto con el presidente del South durante todos esos 2 años, casi 2 años que estuve fuera del South. Le lograron dar vuelta al negocio móvil, empezaron a crecer y le dieron la importancia a las redes fijas. Y por conversación con él directamente me pidió, ¿quieres regresar? Y yo le dije, me gustaría porque como te comenté, Basis estaba con una reestructuración y había siempre un riesgo, ¿no? Entonces, durante el periodo de Basis, yo tuve contacto con gerentes generales y me di cuenta que esa es la carrera que yo quería. Yo quería una carrera internacional, regional, trabajar en varios países. Y cuando conversé con los gerentes generales, cenaba, tenía reuniones, un poco que vi que todos ellos tenían algo muy en común. Muchos de ellos habían hecho un MBA en escuelas top de Estados Unidos, en escuelas top de Europa, ¿no? Entonces, de ahí un poco que evalué el valor agregado que me había dado el hacer un MBA acá ejecutivo, porque lo hice trabajando a la misma vez, y me había ayudado mucho en los primeros inicios de mi carrera realmente a poder entender herramientas de gestión, herramientas comerciales, herramientas de marketing para el mercado local. Sin embargo, para el mercado internacional, el nivel 1 de enseñanza y la exposición que te daba estar en una escuela de negocios en Estados Unidos o en Europa era mayor si es que querías una carrera internacional. Entonces, es así como postulé a varias escuelas top en Estados Unidos e Inglaterra y al final me aceptaron una en Estados Unidos y también Manchester en Inglaterra y tomé la decisión de irnos a Inglaterra porque en Inglaterra mi esposa podía trabajar legalmente, en el sentido de que se le daba la visa de trabajo por ser acompañante de un estudiante. En comparación con Estados Unidos es mucho más difícil, eso no se da, ¿no? Entonces, ese proyecto era un proyecto que no solamente era personal, sino era familiar, porque yo ya estaba casado y mi esposa había dejado su carrera de lado para apoyarme en mi proyecto profesional que yo tenía. Ella, a pesar de que haberse graduado primero en su promoción
en ESAN, terminó y a los 2 meses nos vinimos para Inglaterra. Y ella, obviamente, como te dije, puso de lado a un costado su carrera profesional por apoyar la mía. Entonces, un poco que la decisión de hacer un segundo MBA en una escuela top fue porque me daba la exposición a poder ir a otros mercados, a aprender otras culturas de negocio y a poder tentar irme a los grandes que en ese momento dominaban las telecomunicaciones, la parte de tecnología en el mundo, como eran Vodafone, British Telecom, Orange, France Telecom, Telefónica. Y ya estaba acá en Perú, pero estamos hablando de Telefónica más global, ¿no? Pero sin embargo, pues no me terminé quedando en Europa, sino que me fui para Emiratos, en realidad. Sí, sí, después de tu MBA, ¿cómo fue esa decisión o sea, de Perú a Europa y aún más lejos, Emiratos? ¿Cómo llegaste allá? ¿Cómo llegamos a Emiratos? Yo terminé el MBA en Manchester y yo ya había hecho mi pasantía, mi internship en British Telecom. Era lo natural, en realidad, ¿no? Postular a una pasantía en una empresa de telecomunicaciones. Y British Telecom tiene un programa de MBAs para este fin y va a las escuelas top de Inglaterra y de Europa a reclutar. Entonces, el internship fue lo más natural, que fue un internship de 6 meses, que se prolongó hasta 15 meses. Y eso me permitió entrar al programa de admisión de MBAs graduados para poder tentar un puesto dentro de British Telecom. Ese programa es estructurado en 6 meses, estuve en ese programa, pero lamentablemente cuando llegó la oportunidad de que me ofrecieran un puesto ya estable, un puesto en planilla, obviamente en British Telecom, el único puesto que estaba abierto en ese momento y que calzaba mi perfil era el de gerente de producto para páginas amarillas. Yo páginas amarillas no lo veía como un producto de telecomunicaciones. Sí forma parte en todas las telecomunicaciones en el pasado, que las páginas amarillas pues obviamente era parte de, pero no era un negocio de telecomunicaciones. Me hicieron el ofrecimiento y al final, la verdad, yo no lo vi como un paso en mi carrera, no, yo lo vi en ese momento como me voy a desviar y no acepté, con todos los riesgos que implicaba. Implicaba, obviamente, seguir desempleado, ya abandonar el programa de MBA de British Telecom y buscar e intentar entrar a otra empresa de telecomunicación. Lo hice, tomé ese riesgo. A las pocas semanas, un headhunter que trabajaba en Europa y en el Medio Oriente me llama, había visto mi perfil en LinkedIn, por eso yo siempre digo, LinkedIn funciona. Sí funciona. Y me llama y me dice si estoy interesado en ir a Emiratos Árabes, que hay una posición de gerente de planeamiento de negocios, y me explicó un poco cómo trabajaba la empresa, dónde estaba, era una empresa inmensa, facturaba en ese momento $6 billones, tenía presencia en 12 países de África, Medio Oriente y Asia, y el plan de esta empresa era adquirir talento para poder enseñarles a los locales, a los emiratis, para que ellos tomen los puestos ejecutivos en un futuro, ¿no? Entonces, muy por encima de la explicación que me dio para respecto al puesto, me llamó la atención porque yo ya tenía compañeros de la clase del MBA de Manchester que se habían ido a trabajar a Doha, se habían ido a trabajar a Qatar, ¿no? A Qatar, a Saudi y también a Emiratos. Conversamos y me dijeron, vete para acá, es un lugar, es un paraíso, acá todo es paquete de expatriado, una calidad de vida espectacular. Sí, la guerra está al costado, pero no pasa nada. Porque lo primero que obviamente con mi esposa dijimos, oye, pero ahí es donde están todos los problemas, etcétera. Pero la tarea que uno siempre hace, ¿no? Es la tarea que haces cuando buscas trabajo, cuando estás buscando oportunidades, es el país, la cultura, en este caso la religión, la empresa, la línea de carrera, etcétera. Y obviamente lo mejor es llamar gente que ya está en ese país, ¿no? Y nos terminaron de convencer y nosotros fuimos con una idea de quedarnos 2 años máximo. Sin embargo, nos terminamos quedando 7. Llegaste tarde, porque 7 años es un largo tiempo. Largo tiempo el peruano oprimido. Fue todo un proceso. Fue todo un proceso porque cuando yo llegué a tomar el cargo de gerente de planeamiento de negocios, encontré una empresa de 10,000 empleados y con un plan a 5 años de reducirlo a 5,000, trayendo talento, formando y capacitando a los talentos emiratis, mujeres y hombres, porque allí implicaba también mujeres y hombres, o un poco una idea de que las mujeres no tienen oportunidades en los países árabes. Sí las tienen cada vez más. Es más, dentro del gabinete hoy en día en Emiratos Árabes hay mujeres que son ministras, y eso te dice bastante sobre este tema de la equidad en la cual están buscando los países árabes. Pero regresando al punto, entonces yo me encuentro con un jefe que también era expatriado, que le reportaba a un local, a un emirati, y le reportaba al CEO, o sea, estaba yo en una CEO -3. Y eso te daba, en una empresa de 10,000 personas, te daba mucha exposición a lo que hacías. Sobre todo porque te dicen, oye, yo te estoy contratando como talento y tú tienes que enseñarle a los locales para que ellos más adelante puedan tomar los puestos ejecutivos de esta empresa. Y de hecho, se llamaba el Plan General de Emiratización de las empresas, porque había mucho expatriado
y había que cambiar a los expatriados por locales. Muy buen. Eso implica mucho contacto a nivel del comité ejecutivo de la empresa que formaba parte de la familia real. Habían talentos que habían sido formados en Inglaterra, en Estados Unidos, ya formados por el gobierno, enviados a estas universidades, y los cuales eran tipos muy, pero muy experimentados, con mucha experiencia, mucho conocimiento analítico, sabe de negocios, pero de la A a la Z, y también era un proceso de aprendizaje de ellos hacia nosotros, de cómo hacer negocios, y la verdad fue una experiencia muy, muy rica. Todo fue en base a la confianza que uno fue ganando dentro de la empresa. Rápidamente me acoplé, rápidamente me integré, entendí mucho la cultura de negocios y también la cultura a nivel de la religión, a nivel de cómo viven ellos, cómo piensan, el respeto y la tolerancia. Yo desarrollé mucho mi habilidad de tolerancia, el aceptar cosas que no formaban parte de nuestra formación, de nuestra cultura, y lo tomé como un proceso de aprendizaje, el cual desarrolló esta flexibilidad también a los cambios y sobre todo la tolerancia, ¿no? A tener personas que pensaban con lo opuesto a ti, con respecto a la vida, con respecto a la religión, con respecto a su forma de vivir, y respetarlo porque ellos te respetaban. Y eso me pareció espectacular. De hecho, con mi esposa, nuestros hijos nacieron en Emiratos y ellos estaban muy contentos cuando los primeros años ellos crecieron en Emiratos. ¿Cuántos hijos nacieron en Emiratos? Los dos que tengo. Solamente tienes dos. Solamente tengo dos, mi hija mayor de 13 y mi hijo menor de 11. Ay, los dos son de Llana Manja. Y volviendo al punto, ¿estuviste cerca de los jeques? Sí. ¿Cómo fue ese? Llegó un punto en el cual mi jefe pasó a grupo y yo pasé a reportarle al CMO que participaba del board, un board que la verdad hay personajes que tú los leías en Forbes, en Fortune 100, o sea, porque eran directores de Mubadala, la empresa de banca de inversión, la más grande del mundo, Abu Dhabi Investment Company, el fondo soberano más grande del mundo. O sea, gente con una capacidad de negociación, con una capacidad de gestión en empresas top del mundo. Íbamos a ese board en conjunto con las consultoras que trabajaban en conjunto con nosotros, con McKinsey, con Boston Consulting, con Booz Allen en ese momento que se llamaba Booz Allen, Accenture, todos íbamos juntos, y yo formaba parte del equipo de asesores para este board, ¿no? Entonces, los boards empezaban a las 7 de la mañana, tenía que yo estar a las 4 de la mañana antes del board para juntarme con el resto de asesores y ver la agenda y preparar toda la información para que puedan entrar al board con toda la información para tomar decisiones. Y eso hizo que yo me acerque mucho y fue como yo entré al talent pool, al pool de 100, tenía un talent pool de empresa de 100 ejecutivos expatriados que tenían las oportunidades para poder crecer dentro de la empresa. Y es así como me convierto en el vicepresidente comercial de las operaciones asiáticas de Tisalato. ¿Y cómo fue la decisión a nivel familiar de irte a dirigir Sri Lanka, Pakistán y en especial Afganistán, que no son países muy seguros? Era parte de la carrera, era parte de mi profesión, era parte de la línea de carrera que yo me había formado dentro de Tisalat y obviamente con la confianza y el soporte de los altos ejecutivos para poder darme esta confianza y estos cargos y estas responsabilidades. Lo conversé con mi esposa y ella lo entendió. Definitivamente yo comencé a viajar mucho, 3 semanas al mes no estaba en casa, tenía hijos pequeños, regresaba, estaba unos días y volvía a salir, pero era parte y hubo mucho entendimiento, mucho soporte por parte de mi esposa en ese sentido. Mi esposa es mi columna vertebral en mi carrera. Sin ella, yo creo que no hubiera tenido ese éxito que creo haber tenido, en haber trabajado en distintas partes del mundo, porque ella sacrificó algo personal por un proyecto profesional en conjunto. Lo único que me pidió es, por favor, no quiero llegar a la China. Y casi estuvimos a punto de llegar a la China, pero ya bastante con Medio Oriente, me dijo, ya bastante tengo de regresar a Perú, casi 24 horas tener que viajar de regreso y más de 24 para regresar a los chicos pequeños y a veces tengo que ir sola. Entonces hubo mucha comprensión, mucho entendimiento. Ella ha sido mi columna vertebral en todo esto. O sea, desde el comienzo ya se tenía claro el apoyo de esto es lo que se va a hacer una carrera internacional. Cuando yo me casé con ella, el día que yo la pedí, yo le dije, ¿estás dispuesta a casarte con una persona que está buscando una carrera internacional? Y literalmente le dije eso, una persona que podría llevarte a vivir a China. Ella me dijo que sí. Pero, entonces, advertida estaba. Advertida estaba. Casi llegamos. Casi llega de China.
Es- Casi, sí, pero no tanto a China, pero estuve a punto de tener que irme a Sri Lanka como centro de trabajo y tener que mudar a toda la familia, pero al final tomé la decisión de no tomar el cargo. Y de ahí, ¿por qué sea tu salida de Etisalat? Porque me parece que estabas muy cómodo ahí, estabas muy bien recibido. Cuando yo tomé la vicepresidencia comercial de Etisalat, Sri Lanka era el país donde más enfoque me pidieron que le dé. ¿Por qué? Porque se había perdido el segundo puesto de participación de mercado hacia tercero, se había perdido algunos puntos de participación de market share y lo que querían era, punto número uno, la gobernanza corporativa, implementar todas las políticas comerciales en la operación y con el enfoque en recuperar el segundo puesto del mercado. Y cuando fuimos, obviamente, a levantar toda la información, a trabajar con ellos, habían cosas que no estaban bien. Entonces, cuando yo regreso, después de un segundo viaje que tuve a Sri Lanka dentro de los primeros 3 meses, presento un informe donde informo que hay tales cosas que no estaban manejando bien y se forma un equipo multidisciplinario. Me dieron una partida presupuestaria para poder trabajar con 15 de la mano e irnos para allá y con Delta Partners también, otra empresa consultora, para poder darle vuelta, uno, para recuperar el segundo puesto y segundo, para poder resolver esos problemas que habían en la parte comercial. Y es así como viajo más constantemente a Sri Lanka, menos tiempo en Pakistán. Afganistán lo manejábamos virtual, es decir, nunca fuimos a Afganistán, porque Afganistán tenía una oficina en Dubái, una oficina de manejo. Había, como hacen las mineras acá, no 21/7, más o menos también era lo mismo que se hacía en Afganistán con los grupos ejecutivos, obviamente por razones de seguridad. Y bueno, lo de la salida de Etisalat, cuando yo regresé, tuvimos una conversación con el board de la empresa con respecto a los findings, o sea, lo que habíamos encontrado en Sri Lanka, la remoción inmediata del director comercial, del Chief Commercial Officer. Me pidieron que vaya con el equipo de recursos humanos de corporación para despedirlo, porque habíamos encontrado malos manejos, algunos problemas ahí también que nunca había ido al mercado, o sea, un director comercial que nunca estaba en el mercado diariamente, conversando con sus canales, conversando con los líderes, saliendo con sus vendedores. Yo tomé interinamente mientras buscábamos un director comercial local y en ese interín, cuando vamos con el equipo multidisciplinario nuevamente, nos dimos cuenta que muchas de estas cosas habían sido avaladas también por el CEO, ¿no? Entonces la corporación tomó la decisión también de remover al CEO. Y es ahí donde en ese interín me piden si es que yo quería irme a Sri Lanka a poder trabajar todo este tema directamente con una posibilidad, una tentativa de que pueda quedarme yo liderando la operación, pero ya por un tema familiar yo le dije que no podía. Entonces, al cabo de unos meses, el trabajo que habíamos hecho en Sri Lanka, el presidente del board de Etisalat en Sri Lanka era el CEO de la operación de Etisalat en Saudi. Y ahí es donde se presenta una oportunidad para poder ir a Saudi a trabajar toda la parte de planeamiento estratégico dentro de Saudi. Y en ese interín, esperando el puesto, es que nuevamente un headhunter me contacta en una posición de Chief Commercial Officer en Digicel en el Caribe, ¿no? Era un poco acercarnos un poco más hacia el lado, este lado del mundo. El reto era muy bueno. El primer reto era ir a Haití. En el hecho que fui a Haití, a visitar Haití para poder ver a lo que me podía haber enfrentado, hablar con el equipo dentro del proceso de selección, tener las entrevistas finales ¿cómo se llama? En Puerto Príncipe, también en Nueva York, en la vía a ir a Puerto Príncipe, ¿no? Y es así como tomamos la decisión, porque nunca se dio el caso de poder ir a Saudi inmediatamente. Sin embargo, lo vi como una oportunidad y sobre todo también una conversación familiar que tuve con mi esposa para venirnos ya hacia este lado del mundo nuevamente. Se fueron a Haití en familia. Ese era el plan inicial, pero no encontré cupo en el colegio americano en Puerto Príncipe y mi familia se tuvo que quedar acá en Perú. Y yo me fui solo y obviamente venía una vez al mes a verlos mientras esperábamos el cupo, pero ya estando en Haití, la situación de seguridad escaló y se hacía muy difícil que yo me podía haber quedado solo en Haití y la familia viviendo acá en Perú, ¿no? No era el plan, no funcionaba y a eso súmale un problema de seguridad. Yo tenía guardaespaldas, tenía camionetas blindadas, no salía solo a la calle, no podía salir a ningún lado solo, siempre estaba con toda mi comitiva de seguridad porque yo era un alto ejecutivo, podía ser blanco de cualquier ataque. Era complejo, o sea, a nivel familiar también fue duro. Sí, fue muy duro, fue muy duro. Entonces yo no estaba 100%, digamos, enfocado, o sea, sí estaba enfocado. El objetivo lo logramos al cabo de 8 o 9 meses. Recuperamos el market share, la percepción de mercado que había perdido de Digicel en el mercado. Tenían 85, había bajado a 80 y no estaban contentos, querían ese 5% más, era la dominante. Y lo logramos con 3, 4 cosas buenas que hicimos con el equipo. Teníamos un equipo espectacular. Hicimos algunas decisiones por ahí, trajimos gente de África, que son mercados mucho más afines a Haití, y formamos un equipo muy bonito de varios locales con latinos también, gente de Europa, y sacamos adelante el negocio y bueno, yo negocié mi salida.
porque la situación se volvió insostenible para mí, el hecho de estar lejos de la familia y con la seguridad, el tema de la seguridad estaba escalando cada vez más, porque la situación política estaba bastante pesada. De ahí un paso que me parece súper interesante, desde que volviste a Perú, estabas trabajando en una consultora, me parece un amigo tuyo, ahí en una alianza, y terminaste en Guyana. Terminaste Y fuera de nuevo. para variar. Sí, previo a Guyana sí, acepté el reto de unirme a la consultora de un amigo que había trabajado en McKinsey muchos años y que también había trabajado en Cisco. Estaba enfocado en temas de transformación digital, transformación corporativa. Me vendió la idea de poder unirme a él y abrir, digamos, una práctica para telecomunicaciones, tecnología. Así como hubo un proyecto acá con una empresa que estaba en la parte de media, publicidad, de infraestructura básicamente, que querían pasar de lo clásico a digital. Hicimos todo el proyecto acá localmente y de ahí me llamaron para un proyecto en Guyana de una transformación digital, transformación corporativa completa y fuimos y estuve en Guyana cerca de 11 meses, casi un año. ¿Cómo fue esa experiencia? Guyana sí fue una experiencia con muchas anécdotas. Y la anécdota más resaltante fue que estoy como consultor externo y terminé siendo director comercial de la empresa, pero externo. O sea, una locura. ¿Por qué? Porque cuando yo llego, había que hacer todo un proyecto de consultoría para poder sacar adelante nuevamente. Habían perdido mercado, es un poco el expertise que yo traía en mercados emergentes, que perdía en mercado de empresas de telecomunicaciones, de tecnología. Entonces yo regreso a Perú en una de estas, que regreso a Perú para ver a mi familia y cuando regreso busco al director comercial y me dicen, no, no está, no está, no. Y viene una de las secretarias del área comercial y me dice, Carlos, el CEO te llama, se ha enterado que has llegado de Lima y quiere conversar contigo. Entonces yo, ya, dile que ahí voy. Bueno, lo subí y ahora me dice, y yo le digo, oye, él me dice, lo saqué. Yo le digo, ¿qué? Sí, lo saqué. Le digo, ¿cómo que lo he sacado? Si él es el principal sponsor del proyecto que estamos manejando. No, 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 la verdad que no da ni para ni adelante, ya está harto, bla, bla, bla. Me dice, un favor, tú tomas el liderazgo de la parte comercial de la empresa. Yo le dije, yo soy un consultor externo. Eso no es el alcance del proyecto que tenemos, eso es un alcance completamente diferente. Le dije, y yo no me puedo comprometer a venir a trabajar full time acá porque yo no soy con una familia acá y yo tengo que regresar a Perú. Tranquilo, tómate tu tiempo en el sentido de, trabajas un tiempo acá, te vas a Lima, trabajas remotamente una semana, vuelves a regresar, o sea, ya vemos cómo hacemos, no hay ningún problema. Yo le dije, tengo que replantear esto y tengo que conversar con los socios de la consultora. Entonces, nos adecuamos, para serte bien sincero, era una gran oportunidad, cambiamos el alcance, nunca di la chance de que eso se convirtiera en un trabajo full time, en el sentido de quedarme y mover a la familia. No era un país que nos daba las condiciones para poder ir a vivir como familia, ¿no? Entonces, arreglamos todo el tema de distribución, de precios, de marketing, publicidad, le dimos vuelta, recuperamos en ese momento eran 4 o 5 puntos, no recuerdo ahorita, de mercado que se había perdido también y querían recuperarlo. Se recuperó, se hizo toda una reestructuración a nivel comercial, de territorios, de canales, de comisiones, del portafolio. Se lanzó un servicio de fibra a la casa en un país como Guyana, donde tenías fibra tirada por todos lados y no estaba utilizándose bien. Y cuando ya teníamos que pasar a la parte de B2B, de empresa, porque era un segundo proyecto que nos pidió, yo dije, yo no voy para ese proyecto. Ya un headhunter me había contactado para una gerencia general de una empresa de telecomunicaciones acá en Perú que fue Convergia, ¿no? Y en ese interín ya, bueno, la consultora siguió con el proyecto de B2B. Uno de los socios fue para hacer el proyecto de la parte de empresas, ¿no? Y yo vine a tomar la gerencia general de Convergia ya, tomando algún riesgo porque yo me regresé acá a Perú sin haber, digamos, tenido la oferta final de Convergia todavía. Pero tomé el riesgo, ¿por qué? Porque si yo continuaba en Guyana, tenía que seguir con el proyecto. Y ahí sí se me hubiera hecho muy, muy difícil dejar el proyecto recién empezado, profesionalmente no lo vi bien, y tomar una potencial gerencia general de Converge en ese momento. Pero al final tomé la decisión de quedar bien, siempre hay que quedar bien profesionalmente. Entonces preferí que otro socio tomara el proyecto en la parte de B2B y yo me regresé a Perú y ahí a los meses vino la oferta final de Converge y me Converge en noviembre de 2017. Y de ahí, ¿cómo fue tu experiencia en Converge como gerente general regional? Sí, región andina. Bueno, primero fue Perú y de ahí vino la región andina, ¿no? Una experiencia increíble. Increíble porque cuando yo entro a Convergia, obviamente le reportaba al presidente de la corporación, que estaba con sede en Lima, y es uno de los dos dueños de Convergia, y él tenía objetivos muy, muy claros, ¿no? De crecimiento, de penetración de mercado. En ese momento Convergia no tenía un nombre sólido en el mercado B2B, donde estaba
enfocado en la empresa. Se daban servicios, sí, se tenían clientes, sí, pero se tenían clientes medianos, no muy grandes. Y el objetivo era, hay que ir a la punta de la pirámide. Y para ir a la punta de la pirámide tienes que hacer todo un reenfoque de la propuesta de valor, el portafolio, el perfil de los vendedores, la empresa misma, otro nivel de sistemas, otro nivel de inteligencia de mercado, otro nivel de fabricantes también con el cual tienes que trabajar. Y sobre todo, más que nada, el tema de la propuesta de valor, ¿no? El portafolio de vendía monoproductos se empezó a vender solución integral. Eso cambia un poco el perfil del comercial. Estuvimos cambiando comerciales hasta poder tener los comerciales óptimos para poder ir hacia la punta de la pirámide. Y al cabo de 5 años yo puedo decir que realmente Converge ya tiene un nombre bien logrado, no solamente en Perú, sino en la región andina y a nivel panamericano, ¿no? En 12 países opera Converge como operador de telecomunicaciones, con un portafolio estándar, con servicios de primera, con partnership con los fabricantes más sólidos de equipamiento de tecnología, como Microsoft, como Cisco, como DataKey, como Livelium en la parte de Internet de las Cosas, y sobre todo la exposición que tuve a juntarme con gerentes generales de empresas, con CTOs, CIOs, que eran responsables de la infraestructura de las redes y entender sus problemas. Sobre todo en la pandemia fue un periodo de mucho aprendizaje, de mucho intercambio de información, sobre todo porque la pandemia agarra a empresas sin un plan de tecnología, de adopción de tecnología, y muchos se vieron expuestos a temas de seguridad de sus propias redes, ¿no? Y es ahí entra la importancia de la ciberseguridad. Hace poco nos hemos enterado que el Perú ha sido uno de los países con más ataques de ciberseguridad en el 2022 en el mundo. O sea, somos un foco de, somos muy atractivos para los hackers. Una pregunta que me parece interesante con respecto al balance de vida. En tu trayecto internacional que has tenido en este camino al C-Level, ¿llegaste a encontrar un balance entre la familia, el trabajo y la carrera internacional? No, la respuesta es no, es categórica. Y eso tiene sus colaterales. Claro. Y es algo el cual estoy trabajando en este momento muchísimo. Ahora que estoy de consultor y manejo mis propios tiempos, e inclusive postergué por las responsabilidades que tenía, seguirme actualizando. Y como me preguntaste inicialmente, oye, un segundo MBA. Cuando hice el segundo MBA y salí del segundo MBA, yo me dije, 10 años yo tengo que estar haciendo un Advanced Management Program en alguna escuela top, y no lo hice. Sin embargo, apenas he tenido el tiempo para mí mismo, entré en un programa de formación de directores independientes acá. Lo logré porque era algo que yo venía ya evaluándolo, y empecé a hacer consultoría ya con mis tiempos, y yo vi realmente una necesidad cuando estaba como gerente general de Converge y tenía este acercamiento a gerentes generales, a CTOs. Yo veía que la parte de tecnología siempre sigue siendo un tema del cual no hay la seguridad que hacia donde estás yendo es el camino correcto o realmente debemos invertir esto. Entonces es ahí donde estoy ayudando a gerentes generales, a CTOs, a poder ver de qué forma esto lo pueden meter al planeamiento estratégico y poder medirlo. Es lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Claro. De medirlo, el impacto que tiene, positivo o negativo, en la forma de hacer negocio. Negativo hablo porque a veces uno se puede equivocar. Y definitivamente yo he visto empresas yo me he equivocado también en alguna decisión, obviamente. Y de eso obviamente vas aprendiendo y es la ruta al éxito, ¿no? Varios fracasos hacen tu ruta al éxito. Entonces, pero no puedo hablar de ese lado, también el lado personal, porque como ya te comentaba durante la entrevista, yo he estado trabajando mucho tiempo fuera, lejos de la familia. Guyana, Haití, Sri Lanka, operaciones asiáticas, inclusive he llegado a trabajar 14, 16 horas en mis responsabilidades. En Nueva York. Sí, exactamente. Y dejas un poco de lado la vida personal, no solamente por el lado familiar, mis hijos, mi esposo, sino también por el lado de la salud. Hay alarmas que ya se han activado, y ahora estoy tratando de encontrar ese balance y no quiero verlo. Eso no quiere decir que no pueda tomar objetivos y retos grandes dentro de mi carrera profesional que todavía tengo para largo, pero estoy balanceándolo y estoy encontrando un equilibrio. ¿Crees que es 100% necesario un foco total para tener un recorrido súper alto? ¿O por ahí sí se puede encontrar ese balance? Porque la competencia es alta. Caminante se hace camino al andar, pero es muy importante tener los objetivos mientras más temprano, mucho mejor. ¿Cuál es el objetivo ya? Uno no navega en línea recta, pero tienes que tener bien claro a dónde quieres ir, cuál es tu puerto final, porque te vas a enfrentar marea alta, marea baja, te vas a enfrentar con tormentas, lluvias, tifones, huracanes, tsunamis, el barco se malogra, hay gente que se desespera, tiene que abandonar, cambiar de tripulación en un puerto medio. Esta similitud a una travesía de un barco es algo que lo he escuchado muchas veces
varios de mis mentores en las escuelas de negocios, en conferencias. Y yo creo que pinta perfecto lo que es la carrera profesional de cada uno de nosotros. No la veas en línea recta, no la veas así. El punto es que nunca pierdas de vista el puerto al cual quieres llegar y te has propuesto llegar. No matter what, como es, pero tienes que llegar. Y en el camino tienes que ir afinando, afinando. Mientras más temprano tú tengas tus objetivos claros, más capacidad para poder reinventarte y poder hacer de ese camino menos traumático es mejor. Pero siempre van a haber fracasos en los cuales te van a enseñar y ese es el camino al éxito. Una parte interesante que me parece de tu historia es de que en los últimos 7 años has sido mentor de startups. ¿Cómo ha sido ese proceso? Cuando regresé al Perú de Haití, un gran amigo mío de infancia del colegio, conversando con él me dice, Carlos, tú traes una experiencia muy rica en tecnología, en telecomunicaciones. Me vende la idea de integrarme a Guaira en Telefónica como mentor, ad honorem. Me dice, tenemos en Guaira un acelerador de startups y yo creo que tu experiencia puede ser de mucho provecho y puedes ayudar mucho a estos chicos. Pues digo, ok, enséñame, preséntame, quiero entender un poco ese tema. Y la verdad le encontré un sentido a todo lo que yo había recorrido en mi carrera profesional en devolverlo a estos chicos, en que algo que yo pueda haber aprendido, pueda haber hecho, éxitos y fracasos, pueda ser algo en el cual ellos puedan sacarle provecho y una enseñanza para que ellos no tropiecen de la misma forma que yo tropecé o para que ellos repliquen algunas acciones exitosas en sus emprendimientos. Y lo más rico, lo más satisfactorio que te puede dar el trabajar con emprendedores es cuando llegue el día de y ellos obtienen los fondos que necesitan para llevar sus emprendimientos al siguiente nivel. Es lo más rico. Y de ahí de Guaira pasé a Emprende UP, la Pacífico, y hoy en día estoy en Innovesa. Estoy como mentor de estrategia en Innovesa. Siempre viendo emprendedores que están emprendiendo en tecnología. Te llena bastante el devolver todo lo que has adquirido. La vida ha sido muy generosa conmigo. No puedo decir otra cosa. Ha sido muy generosa, muchos éxitos, muchos fracasos, pero me ha formado. Y yo creo que la forma en que me llena no es un legado, pero lo que a mí sí me gustaría es realmente devolver eso. Y lo más bonito en este momento es trabajar con startups, trabajar con emprendedores, ver esas ganas de comerse el mundo, de ser el nuevo Uber, el nuevo Cabify, ser el nuevo Amazon, yo quiero ser como Google. Eso es priceless. Realmente, Hans, el estar 1 hora, 2 horas a la semana con ellos, virtual o presencial, y ver las ganas que le ponen, esa resiliencia que tiene de que si no funciona, hay que hacerlo funcionar y prepararse para enfrentarse a inversionistas ángeles que van pues y te miran y te intimidan porque si somos inversionistas y te van a decir 3, 4 cosas y tú tienes que tener un pitch bien enfocado, bien al detalle en el sentido de por qué él tiene que poner plata en tu emprendimiento. ¿Qué ves en una startup o en los founders como para que digas, como para que aceptes volverse su mentor? Estén convencidos que lo que están formando es lo que ellos quieren y que estén apasionados por lo que están haciendo. He encontrado algunos emprendimientos donde no han estado muy seguros. Entonces ahí hay 2 caminos. O abortas y vuelves a emprender o lo resolvemos. Y a veces a un nivel de idea, de generación de ideas o de incubación, no necesariamente es bueno insistir en algo que no cuaja. Es mejor volver a foja cero y volver a encerrarte y pensar en un problema para dar una solución, que es por lo general como los emprendedores piensan, ¿no? Piensan en un problema y cómo solucionarlo. Ya para ir culminando esta entrevista que ha estado demasiado chévere, súper interesante. Volviendo al pasado, a Carlos recién graduándose de la universidad, ¿qué consejo le darías? ¿Qué consejo le daría? Muchos consejos, pero yo creo que el consejo que le daría realmente es emprende, ten un side business. Siempre. Es decir, ¿cómo te lo podría enfocar? En estos 7 años que he estado haciendo mentoría, pero a la misma vez también yo creo que es sano tener algo si tienes una carrera corporativa, poder tener un negocio en paralelo, ¿no? Emprender, básicamente. Me hubiera encantado emprender desde muy joven. No es que me arrepienta, pero hubiera sido algo bonito de ahorita tener algo propio. Era un poco en esa época no había toda esta. No te motivaba tanto. Exactamente. No había tanto puje en los emprendimientos, incubadoras, aceleradoras. Se estaba viviendo una efervescencia de las .com en ese momento, ¿no? La entrada del milenio con Yahoo, con Google, etcétera, ¿no? Pero muchas de ellas también no llegaron, o sea, a cuajar y fracasaron, quebraron, ¿no? O sea, Nasdaq hubo un momento en el cual explotó la burbuja y
La burbuja de punto com. La burbuja del punto com, exactamente. Entonces, no sé si hubiera sido tecnología, no sé si hubiera vendido limonada, embotellada, no lo sé, pero algo me hubiera gustado hacer. Pero bueno, acá estamos. Se puede emprender en cualquier momento de la vida, no necesariamente cuando eres joven, se puede emprender en cualquier momento. Y lo ves de acá al futuro. Es algo que estoy empezando a evaluar. No te voy a decir que mañana, pasado o este año, no lo sé, pero sí creo yo que ya un poquito estoy pensando en qué se puede emprender como un emprendedor, ¿no? Ideas, qué Claro, problemas hay que puedes solucionar, ¿no? es al observar. Exacto. Bueno, nada, Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu historia y tus consejos. No, gracias a ti, Hansel, por la invitación. Te felicito por Acabana. Yo creo que es un espacio muy importante para aquellas personas que están empezando su carrera o que están en la mitad de su carrera, el poder escuchar las experiencias de distintos profesionales como yo. El único objetivo es explicar, contar cómo llegamos y allí cada uno tome sus propias conclusiones que les pueda ayudar, ¿no? Y nada, acá para cuando necesites.